Kimberly Pérez, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua, y en este video estaré explicando la importancia de la entrevista abierta y cerrada, en qué casos es de mayor utilidad y señalando algunas preguntas para cada uno de los diferentes tipos de entrevista, como también señalando preguntas con ejemplos de entrevista de provocación de atención y la utilidad que estas tienen. Bueno, ahora bien, teniendo en cuenta que la entrevista cerrada es aquella que está previamente estructurada y con una ruta preestablecida con el objetivo de obtener respuestas concisas y cerradas, como de verdadero y falso, si no, de agrado o desagrado. La entrevista abierta, la cual tiene algunas preguntas previamente elaboradas también, pero que permiten una respuesta abierta y libre por parte del candidato. Entonces, la importancia de estas está basada en que cada una posee características necesarias para el reclutamiento, donde lo que se desea es conseguir información relevante del candidato, que no es posible obtener de otra manera, sino con preguntas que sean contestadas dependiendo de la modalidad de la entrevista, donde si es cerrada serán respuestas muy concretas como de sí o no, verdadero y falso, agrado o desagrado, tal vez, quizás, cosas muy concretas. En la entrevista libre ya será un poco más abierta, podrá expresarse libremente. Bueno, ¿en qué casos es de mayor utilidad? Teniendo en cuenta que la entrevista, tanto cerrada como abierta, tienen un propósito similar, el cual es reclutar datos. Estas suelen destacarse cada una en diferentes casos, ya que sus usos son diversos, como en donde se caracterizan por uno su propósito, o sea, de admisión, selección, promoción o evaluación, sea de dar consejos de salida o puede ser de confrontación. Y dos, sea su condición, puede ser planificada, libre, de atención individual, grupal o de planeo. Por lo que al momento de aplicar una entrevista cerrada, por ejemplo, en un caso de entrevista para grandes empresas, donde suelen ir muchos postulantes, esta tendría un buen desempeño, ya que si se aplicara para la preliminar, cuando se requiere de información que sea objetiva, concreta, en caso donde los reclutadores necesitan hacer una selección rápida para tener a los precandidatos que cumplan con los datos solicitados y de allí pasar a una entrevista abierta un poco más completa, ya que esta permitirá tener información referente al carácter, personalidad del candidato para lograr la toma de decisiones. Bueno, esa entrevista suele ser muy versátil y se puede utilizar en casos de selección de gerentes o jefes, donde se necesita que la persona abarque diferentes ámbitos de la organización. A continuación daré un ejemplo acerca de lo que es y cómo están estructuradas las preguntas abiertas aplicadas en esta entrevista. ¿Me puedes hablar un poco de ti? ¿Qué planes tienes para el próximo año? ¿Cómo describes tus anteriores experiencias laborales? ¿Cómo haces para mantener la concentración todo el día? Por otro lado, tenemos lo que son las preguntas cerradas, que son estructuradas de esta manera. ¿Te gustaría trabajar con nosotros? ¿Estarías dispuesto a trabajar los fines de semana o en días festivos? ¿Sabes trabajar en equipo? ¿Has trabajado alguna vez con clientes? El crear estas preguntas a la entrevista se encontrará. El crear estas preguntas al final de la entrevista se contará con un parámetro de la historia educacional, motivacional, de logros, niveles de autoexigencia, capacidad de trabajo, actitudes, hábitos de trabajo, entre otros muchos más aspectos que serán encontrados a través de estas preguntas para el reclutamiento del personal. Ahora explicaré algunas preguntas de lo que es la entrevista de provocación de atención. Estas entrevistas de provocación suelen ser usadas cuando se debe desempeñar un puesto en condiciones de gran tensión y se desea saber cómo reaccionan las personas ante este estímulo. Se debe considerar y tener en cuenta el comportamiento normal y el que se produce bajo tensión. Un ejemplo sería este. En la empresa Frosty Delight
Se está aplicando la entrevista de provocación de atención para determinar habilidades para trabajar bajo presión. Después de haber realizado ciertas evaluaciones para determinar el equilibrio emocional del sujeto, se aplicaron esta serie de preguntas. ¿Por qué deberíamos de contratarte? ¿Qué tienes para ofrecernos? ¿Crees tener la suficiente experiencia para trabajar en la empresa? ¿Podrías darme tu opinión sincera acerca de esta organización? Oh, noté que estudiaste en la Universidad JPR. ¿No crees que realmente allí no enseñan nada? ¿Qué tan buen entrevistador crees que soy? ¿Usted es soltero? Si la respuesta es sí, se le preguntará el motivo por el cual sigue soltero. ¿Te gustaría trabajar de vendedor o de gerente? ¿Qué utilidad tiene la entrevista de provocación de atención? Bueno, esta ayuda a detectar aquellas anomalías y a conocer otros rasgos de los candidatos como información distinta que no podemos identificar a través de otros medios, donde principalmente se buscan posibles engaños que van surgiendo en la entrevista, que ellos puedan decir. En este video quise dar a conocer las entrevistas cerradas y abiertas, ya que me parece muy útil en el ámbito organizacional para el reclutamiento de personal, como también para algunas de las preguntas que pueden ser usadas para llevar a cabo el proceso de las entrevistas mencionadas.